La posmodernidad como ontología exige inmediatamente la comprensión de la ontología del límite. No es Eugenio Trías el que ha inventado eso, sino Parménides, y los que trabajáis en Grecia lo sabéis, Parménides y Heráclito, y de esa manera llega a Platón. De modo que si no se puede asimilar, predicar, fijaos que Grecia, los que lo conocéis, dice al es de la cópula, al esti, del esto es un borrador y un objeto artificial, le llama Hypargein, le llama pertenece a la clase que se engloba en aquella unidad más extensa que es un concepto, que es un género, que es un universal, o que puede llegar a ser, en el colmo de la metafísica nihilista, el género supremo, es decir, aquello que es un predicado que no añade ya ninguna intención a aquello de lo que se predica, porque es el más vago y general de los conceptos, para decirlo con la crítica que hace el primer Heidegger, por ejemplo, a Nator o a los neokantianos de su época. No os distraigáis con eso. Es lo mismo asimilar causa a origen que asimilar causa a predicación, porque también en la predicación tautológico-analítica, la que tiene menos margen de error posible, se obtiene el predicado por análisis de los contenidos del sujeto cuando se divide o cuando se extrae de ese sujeto como si lo contuviera originariamente. Yo no habré fracasado del todo esta tarde si consigo que notéis que en las dos operaciones lo que se hace es tener que suponer que hay un después que se obtiene de un origen en el que se produce un novum que no había antes, de acuerdo con una línea. Esa dirección de vuestra imaginación está desde luego subvertida por la filosofía desde su origen, pero instalada en todos los sistemas tecnológicos y en todos los sistemas del gran mito del Génesis, en vuestras cabezas escrito, sin que lo hayáis deconstruido nunca, aunque lo consideráis un mito. Lo habéis deconstruido en su semántica, pero no en el modo que tiene de instaurar en vosotros la concepción del tiempo, ¿verdad? Que hay un antes y un después. Nietzsche discute toda la metafísica discutiendo la genealogía del sujeto moral, del sujeto científico, del sujeto de la historia, sometiendo a el hipokeimenon, a la deconstrucción que dice, y al final, os acordáis en Aurora, y al final del origen no queda nada, y la humanidad por fin entonces estará a punto de descubrir modos de superficies, de colores, de sabores, y que nunca antes hubiera imaginado, acostumbrada como estaba al orden, última de las cuestiones, asimilación, causa-origen, asimilación, causalidad, predicación y logicismo, asimilación monológica. Que hay antes un uno, al que además las culturas metafísicas llaman ser o llaman Dios, y después hay lo plural a lo que se llama entes. Interpretar la apelación radical de la posición de ese gran nietzscheano que es Heidegger, que es la de la apelación a la diferencia ontológica, leyendo esto es no poder leer una palabra de Heidegger. Heidegger hasta la saciedad se ha cansado de decir que el ser no es el Dios, que desde Nietzsche ya estamos en una deconstrucción y erradicación del monoteísmo monológico, y que no se puede decir que los múltiples o los plurales sean los entes, porque se sigue en la inversión nihilista que supone que hay la nada indeterminada infinita antes de las diferencias plurales que vienen después a partir de cualquier proceso completamente mitológico, el mitológico por antonomasia, ¿verdad? Aquel del que echaban ya los griegos a Pablo de Tarso cuando iba al Ágora, y después de 6 siglos de filosofía, y les decía, y entonces el Dios ha creado el mundo. Ya está, es imposible que vaya a estudiar racionalidad. Este mito ya nosotros lo hemos deconstruido, llevamos 600 años haciendo notar que eso es precisamente que decir que de la nada infinita e indeterminada se producen las diferencias, por lo tanto, neutras, resultado, exteriores entre sí. Esto es lo mismo
que ya ha deconstruido la filosofía desde su origen y durante 600 años. Esto es mitología. Y se iban, ya no escuchaban lo que realmente habría interesado y mucho, y a muchos de ellos les interesó después, y es que pudiera Pablo de Tarso sí hablar de que el eterno retorno es el espíritu del amor y del perdón como absolución de la culpa e interrupción del espíritu de venganza que repite la enfermedad de la historia. Pero esa es otra de las dimensiones del eterno retorno. Por el momento me bastaría con que notarais que la crítica del tiempo lineal es entonces la matriz, la vertiente radical de la crítica de Nietzsche a la metafísica. La alternativa a la metafísica como voluntad de poder. Porque esa dimensión de la temporalidad lineal y todo lo que acabo de decir, ¿verdad? Y la subposición del sujeto fundamento del que lo múltiple es parte y el uno y el todo y las partes, esa es una dimensión que reproduce, que calca lo que es la racionalidad tecnológica productiva. Para la racionalidad tecnológica productiva del dios mitológico creador o del demiurgo creador platónico, sí hay primero el artista y luego, es decir, el artista tecnólogo y luego lo que produce y que antes no estaba. Esa será la crítica más grande, como vosotros sabéis, muchos de vosotros sabéis, una de las críticas más fuertes de Aristóteles contra el mitologismo de Platón, ¿verdad? Dirá, a partir del fracaso de la metexis y la adopción de la mímesis como paradigma tecnológico, en el último Platón, Aristóteles dirá, así se puede explicar lo que es un artefacto. No se puede explicar la vida. No se puede explicar lo otro de la vida espontánea, autorreguladora. No se puede explicar más que lo que se puede producir. Más que lo que se puede producir. Como noto que estáis un poco cansados, ¿cuánto? Ah, muy bien. Entonces, fijaos, nos quedamos aquí. No, hombre. Perdón. Voy a trazar unos rasgos del cómo continúa Heidegger a Nietzsche para que notéis cómo se elabora. En el momento de la conferencia, réplica y que el público tenga una especie de debate. Juraría que eso te coloca en una posición muy cuidadita, de tiempo. Yo me interrumpo aquí si queréis. Solamente enunciar lo siguiente, y me interrumpo aquí. Solo enunciar que en Heidegger hay la continuidad estricta de la elaboración de la alternativa a la crítica de Nietzsche. La alternativa de Nietzsche es el eterno retorno. El eterno retorno entendido hermenéutica, metodológicamente y además como deseo de verdad ontológica y no de verdad óntica y de absolución y declaración de inocencia e interrupción de la enfermedad repetitiva dialéctica de la historia. En Heidegger hay la elaboración de la diferencia ontológica entre el ente, la voluntad de poder y lo que pertenece al eterno retorno, a ese otro régimen que es el de la pluralidad sincrónica y sobre todo, termino con esta pequeña pieza, para elaborar el eterno retorno de Nietzsche y que se sepa que no se está en una física ni en una metafísica del tiempo, elabora entonces lo que llama Andenken. Was heißt denken? ¿Qué significa pensar? Andenken. ¿Qué significa pensar? Reunir a la vez presente, pasado y futuro desde su posibilidad y diferencialidad y enlazarlos por la distancia y no por la síntesis del todo uno, por la distancia de la cuarta dimensión del tiempo que es el espacio. Solo en Zeit und Sein, en la conferencia de 1962 y en el mismo arco de pensamiento de los Vorträge und Aussätze, del Frage, de la pregunta por el ser, de la conferencia por la técnica y la conferencia por la cosa, en el arco que podéis estudiar en Heidegger, por lo tanto, entre los Holzwege, entre los llamados, mal llamados, sendas perdidas, porque en realidad son ese tipo de camino que en el bosque se interrumpe y se obliga a dar la vuelta, ¿verdad? Exactamente como en el retorno. Desde la colección de conferencias de los llamados sendas perdidas, Holzwege,
pasando por la colección de los Vorträge und Aufsätze, de las conferencias y ensayos, hasta Tiempo y Ser, todo ese Heidegger, el Heidegger ya posterior a la quede, a la vuelta, al retorno, explicará que pensar es, en vez de esto otro que ya hemos dicho, en vez de la metafísica, la dialéctica, la modernidad, pensar es reunir a la vez es un término asignado por la noética espiritual griega, que lo que dice es pensar a la vez, jamás a la vez, pasado, presente y futuro, desde su posibilidad diferencial enlazada por la distancia diferencial del espacio-tiempo. Con esto termino, ¿verdad?, solamente indicándoos que en realidad la posmodernidad es una ontología posmetafísica, poshistórica, como ontología estética del espacio-tiempo. La aportación de Nietzsche y de Heidegger no solo es la crítica de la metafísica, que esta ya está siendo recibida, sino su alteración y su alternativa gracias a la elaboración de un tiempo no reductivo, no violento y de un espacio no establecido por el nihilismo como un recipiente. Por eso la elaboración lingüística, termino con esto, comprender que la distancia de las dimensiones enlazadas cada vez de un modo diferente por la distancia del espacio, comprender, y eso contesta a nuestro compañero, comprender que ese espacio es un espacio trascendental, posibilitante, determinante de todo lenguaje, aunque Heidegger lo recordará en Anaximandro, ¿verdad? Trascendental, posibilitante y determinante de todo lenguaje comunitario, político, público, que es lo que es todo lenguaje, como diría nuestro García Calvo, ¿verdad? Razón común, y si no, de todo lenguaje público político, ese que es el legado de Heidegger, hace que entonces no se esté ya en el tiempo y en el espacio del sujeto humano y de sus objetos o de sus esquemas de poder. Vamos a dejarlo aquí. Si os parece, Ana, en esta tarde tiene narrar una micro-reflexión, 5 minutos, y le cedemos rápidamente la palabra al público. Una micro-réplica que ya de todas las atropellada y ahora sencillamente clara, que tengo la capacidad de para ordenar. Vamos a hacer una por una parte, ¿por qué no puedo hacer un relato cerrado? Una pregunta sobre la profundidad, dado que todo paradigma histórico y una historia es un modelo, un arquetipo normativizado. ¿Por qué no hacer por qué tipo de prohibiciones ontológicas, políticas y filosóficas llevarían interés en el relato de la oportunidad? Un relato de la génesis, de la lógica interna de las oportunidades. Cuando además, por otra parte, por otra parte, no hay ninguna ecuación más que el salto. El salto es el colmo de las asociaciones metafísicas, en la que me indico del salto, pero es el colmo de las asociaciones metafísicas. No hay ninguna sola historia que conozca de una introducción del reino. El discurso de Jesucristo, la toma de la Bastilla, por ejemplo, el precepto en el sentido del texto de Benjamin, tesis sobre acerca de la filosofía de la historia, como explica muy bien en qué sentido la irrupción de un tiempo distinto, de un tiempo ahora, es lo que crea y lo que escande, permite contar el tiempo lineal. ¿Por qué no deberíamos hacer un relato de la posmodernidad cuando todo el mundo, para nosotros, una crítica seca en la Tierra, a 400 millones de personas, 300, 500, lo siente como un régimen, el posmoderno, absolutamente despiadado? No menciono ya toda la lista que mi demagogia particular podría aquí rastrear de barbaridades que nosotros, no los malos oficiales, nosotros hemos tenido. Pensar únicamente en cómo el automatismo del lucro en la década actual, físicamente que prolonga
este modo prolonga la vieja energía de los proyectos occidentales, el automatismo de lucro anónimo mantiene a millones de residentes no voluntarios entre la vida y la muerte. Porque los derechos de autor respecto a medicamentos, los beneficios de los laboratorios, impiden aplicar en África lo que es manera corriente del otro día. No hay nada, ni un ser en este mundo que entendiese lo que estamos hablando que sintiese, digamos, la lógica postmoderna como ley suave, post-histórica, el tema de los post-históricos. Si leemos con un poco de cuidado, cosa que yo no hago porque me produce alergia, o a Perry Anderson, veremos que en cierto modo todo el tema de la post-historia, del fin de la historia, que ya aparece en el Capital de Marx, es un tema que tiene una función política básica, es mantener la imaginación típica de Occidente que divide al planeta en los eléctricos y los no eléctricos. Son los pueblos atrasados, más o menos delincuentes, más o menos delincuentes por delincuentes los que aún se creen en esta historia. ¿Qué significa, en definitiva, el decreto de que la historia ha terminado? Automáticamente, como delincuente, hace que quiera que la historia. El caso del venezolano Chávez es un ejemplo típico, entre otros muchos. Vivimos en una época 100% metafísica. Fijaros, ¿qué es la lógica de nuestras vidas trazadas, de nuestro tiempo hiperregulado? ¿A qué le llamamos tiempo libre? Al tiempo hiperregulado. Hiperregulado que tiene una división no decimonónica, sino en una multidivisión ociosa, lúdica, divergente, pero es que lo divergente, la multiplicidad, lo discontinuo, el movimiento y la tabla de sumos, leeros el postscriptum de Deleuze sobre nuestra lógica de poder, es la esencia del poder postmoderno. La tabla de sumos, el cachondeo del pensamiento continuo. Esto es el poder postmoderno frente a un régimen de sistemas severos de control patriarcal y el cielo. Entonces, me parece que ni las relaciones que refieren a las crisis de unos años, ni las autopistas de la ciencia de comunicación, ni la lógica de la información, es decir, no llamarnos en realidad, sino saber llamarnos a través de proporcionar datos. Nada de todo esto, y tampoco de la biblioteca de las giras en turismo de noche, es algo que se escape de lo que ya denunciaba Nietzsche en el siglo pasado como metafísica. Una voluntad tiránica de elevación. En eso estamos. Y me parece que es un poco extraño que porque hemos conseguido, yo lo decía, un estado de creación cultural universitario y filosófico entre cuatro peladas, que somos nosotros, me parece que confundir este estado de creación, este pequeño arte, yo lo bendiga, con lo que es la posmodernidad real. ¿Por qué no hablar de la posmodernidad real si hablamos del socialismo real? La posmodernidad real es la que ha creado armas de destrucción masiva e individual alucinante. ¿Sabéis cuál es el récord tecnológico de la invasión de Irak? Que un soldado holandés, voluntario, ultrapagado por los cuerpos de televisión norteamericanos, consigue matar a un infecto enemigo sin moverlo a 3.000 metros de distancia. Pero eso es la hipermodernidad realizada. Nada que, claro, si aquí estamos en una antropología desde el principio. No, la posmodernidad no está realizada, y mucho menos la posmodernidad crítica. Claro, si el posmoderno es Bush, entonces realmente nos hemos equivocado. O si es Sharon. Ahora quiero decir que no veo de esta manera completamente. el momento histórico en que vivimos se escapa de lo que es la lógica de la modernidad, efectivamente prolongada y desarrollada de otra manera, mucho más presente, mucho más libre. ¿Qué significa en definitiva Nietzsche, Heidegger y Nietzsche? Pues es una crítica sobre todo Nietzsche, mucho más Nietzsche y Heidegger. Nietzsche es una crítica feroz al nuevo sistema de control que navega la necesidad, que funciona con la multiplicidad. Una especie de criterio con los sistemas de vida locales individuales que no tenía y quiero hablar de este libro, creo además que la línea tenemos dudas de pensamiento actual hasta cualquier debate podría estar alguna tarde de otra línea de dudas. Pienso en Arantes, pienso en Badiou, pienso en Cristian, pienso en todo lo que viene del psicólogo general, por ejemplo, los otros nombres y también en Nancy. Creo que estos 3 o 4 nombres
siguen diagnosticando nuestro sistema social y histórico como absolutamente cero en cuanto a esta voluntad platónica de la razón. No hay un solo dispositivo de los que utilicemos nosotros, también nosotros, los profesores de universidades y académicas y clientes de estos medios, que no tengan que ver con estos portaaviones que hemos lanzado sobre el mundo. ¿Me dejas? Y conste que no es helada, porque tendría que empezar la conferencia desde el principio. Me estoy acostumbrada a un modo de misoginia sublimada bastante interesante, y es que oyen poco. A las mujeres nos oyen de una manera muy rara. A veces dicen, pero no estabas diciendo esto, o estabas en realidad haciendo otra cosa, pero no hasta el punto. Vamos a ver, el postestructuralismo francés, el devolismo, la hermenéutica, el idealismo crítico alemán, todos ellos se recaban nietzscheano, heideggerianos, y muchos de ellos llegan a la consecuencia de obtener sí la coherencia de la referencia griega, precisamente en crítica a lo que tú has llamado posmodernidad, cuando ellos sí se llaman posmetafísicos, poshistóricos, pospositivistas, porque llaman a este mundo del estado de las cosas inmundo, ¿verdad? Le llaman hipermoderno. Claro, entonces todo lo otro desde ahí es un disparate. La posmodernidad crítica es una crítica de la metafísica realizada, y la metafísica realizada, que es en efecto el mundo donde vivimos, este es un mundo hipermoderno donde lo que hay son sujetos, objetos, la gran gestalt de la sociedad de consumo, el monologismo de los nuevos fundamentalistas, nihilistas, es decir, la metafísica estrictamente realizada sin resto, y el nihilismo sin resto. Pero esto no es la posmodernidad. La posmodernidad crítica lo que pretende es precisamente saltar de esa historia donde, por otro lado, ya en efecto en sus últimos coletazos solamente hay la guerra explicitada como modo de producción del capital, de manera que no, claro. Es decir, lo que llamamos posmodernidad, posmetafísica, en sus movimientos, que son el idealismo crítico en parte, la hermenéutica alemana, el devolismo batiniano, el postestructuralismo francés y mucho del pensamiento trágico hispano, ¿verdad? Todo esto contra lo que está es contra la hipertecnología, el capitalismo de consumo, enlaza con los movimientos alternativos y, sobre todo, lo más importante, y yo creo que en eso coincidimos más de lo que esa extraña confusión podría dar lugar a entender, sobre todo en la crítica de la historia de la salvación realizada supuestamente, o ya realizada, o como diría todavía Habermas, como una modernidad siempre inconclusa, o que todavía no hubiera tenido tiempo de realizarse nunca en ese más allá, después, metata, en un utopos, cuando dicen utopos abinaton, imposible, absurdo, y entonces les parece que lógicamente cualquier comunidad prudente debe, que tenga frónesis, debe apartarse de esos sueños, ¿no? No la posmetafísica y la poshistoria, la posmodernidad, es necesariamente pacifista, porque en la dialéctica entronizada como racionalidad hegemónica, precisamente lo que hay es la crisis recurrente como modo de motor del capital, ¿no? Sí, un minutito, por favor. Gracias. Y de la modernidad y el propio de la diferenciación. Si digamos el post realizar una posterioridad, igualmente estamos en una modernidad. Si estamos hablando de la perspectiva que lo podría llevar a otro modo de hacer moderno, que estaba en el presente, entonces hablaríamos de post-modernidad, que no sabía que viene después de la modernidad, sino lo que dan post, que es su efectivo modo de hacer. Y uno, respecto a los ejemplos de Kant, tú hablas de lo nuevo como comunismo del pasado, pues un poco la lógica. El futuro anterior, el futuro viniendo del pasado, sí. El
vamos, él hace falta esto, él precisamente está trabajando los años de historia, que debe analizar, es probablemente el prólogo de esta modernidad de la él significa cerrando propiamente la modernidad leyenda que Qué bonita esa intervención tuya. Ojalá tuviéramos más tiempo. Yo creo que Lyotard, lo creo con fundamento, incluso de conocimiento biográfico suyo, abandona la vía nietzscheana cuando escribe aquel texto que deberíamos traducir, el de las divinidades las divinidades paganas. Y allí el peso de Auschwitz y el peso del hebraísmo y de lo que está siendo además el resto de la escuela de Frankfurt, que no es Walter Benjamin, le puede hacia una zona, como vosotros sabéis, de melancolía ya irresoluble. Pero si hubiera seguido a Nietzsche del todo, habría desembocado en una Grecia que no podía asimilarse a la pretensión grecolatina que hizo el nazismo, ¿no? No sé si me explico con eso. Es decir, hay una radical posición de despedida, de luto y de convalecencia respecto de la modernidad, que sí asume la posmodernidad crítica sin nostalgia esta vez de ninguna recreación de la modernidad, sino realmente con la comprensión de que la modernidad ilustrada, la modernidad ilustrada es la lógica del colonialismo. Y su nostalgia es la modernidad de todos los sectores. Es una modernidad que, yo creo que eso enlaza con con una cosa que decía antes Ignacio, que a mí me ha interesado mucho, ¿verdad? La radicalidad de la posmodernidad como poshistoria consiste sobre todo en que no es que sea un salto, como lo es toda época, decías tú, dentro de la misma historia, es que es un salto a otra historicidad posible, cuidado, que no sea la que comienza en el cristianismo, la que comienza con Pablo de Tarso y la historia de la salvación. Desde luego es verdad que tenemos en ese sentido 26, me parece, ¿no? Pero que estemos en postcristianismo, cuando Nietzsche ha dicho Dios ha muerto, y cuando además escribe el anticristo al final, lo que dice es, cabe la posibilidad de una comprensión de lo real no cristiana y no cristiano secularizada. Y esta además puede ser todavía más europea, si queréis que lo diga así, y menos asiática, cuanto más griega se haga. Esta es mi vía. Yo no he podido hablar al final de cuál es la aportación de lo que está suponiendo el pensamiento hispano en todo esto, que es enorme, porque para la hispanidad, para los países, sobre todo latinoamericanos, la comprensión de que la geopolítica pase por comunidades hermenéutico-lingüísticas que no sean solamente las geográficas, la comprensión de que puede haber tiempos telemáticos sincrónico-convergentes y no solamente relatados, que no tienen que pasar por los desastres de la modernidad los que sean premodernos para luego despedirse de ellos, sino que directamente puedan ser sociedades mezcladas, de mestizaje, pero en esto sí que no he podido hablar. La aportación, yo estoy de acuerdo con Bátimo cuando dice que la posmodernidad habla con acento latino y que de la misma manera que Walter Benjamin decía que París había sido la capital del 19, la capital del 21 podría ser perfectamente Madrid, si es que los ilustrados dejan alguna vez de tener nostalgia de neoilustración y de lo no dado y no cumplido de la modernidad, que no podía hacerse porque era trascendente, metafísica y utópica ella ya de por sí, ¿verdad? Y para habitar la tierra y los límites de la prudencia quizá fuera mucho más interesante pertenecer a la posmodernidad crítica que a ninguna otra metafísica secularizada de la modernidad.
Pero sí, el problema de la metafísica kantiana, el problema de la insuficiencia de la metafísica kantiana para una ontología posmoderna es el antropocentrismo, nada más. Ahora hemos tocado, claro, no podíamos hacerlo, ¿verdad? El vector menos asimilable, el que más repugna a la modernidad dentro de las propuestas de la izquierda posmoderna es la dimensión posthumanista. Comprender que lo otro, que la physis, que lo divino, que los otros pueblos, que las otras culturas puedan ser constituyentes y que la alteridad pueda ser constituyente, esa es la dimensión que la modernidad metafísica kantiana y también hegeliana no puede aceptar. Por eso he dicho que el problema es que son posiciones colonialistas cuando lo fueron históricamente, y su rescate en este momento, cuidado, puede resultar sospechoso del neocolonialismo. Solamente quería decir eso, ¿no?